El pasado martes, cuando se produjo la conferencia del secretario general de mi partido, de Alfredo Pérez Rubalcaba, en un hotel de Madrid, yo iba por la Castellana paseando hacia el hotel y vi una realidad de la que luego dentro nadie preguntó por ella, ¿no? Que era mucha gente durmiendo en los cajeros automáticos, en soportales, algunos rebuscando entre los contenedores. Y yo creo que es que lo que está pasando es un alejamiento absoluto entre la España oficial y la España real, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ahora nosotros nos enzarzamos en una polémica que realmente yo le otorgo una enorme importancia. De lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos 15 días, realmente es grave, aprovechando el día que el secretario general del PSOE, en el debate del Estado de la Nación, va a intervenir, se introduce por parte del PSC una propuesta en torno a la jefatura del Estado, sin que el PSOE supiera nada. El día que el secretario general del PSOE va a participar en una importante conferencia en Madrid, se abre el melón sobre el posicionamiento del grupo parlamentario respecto al derecho a decidir, que es donde yo creo que está la mayor gravedad de lo que está ocurriendo. Es decir, se está sometiendo al PSOE a una tensión respecto de un tema en el que el PSOE está absolutamente en contra. Es decir, nosotros no tenemos ninguna duda de que no se puede tener derecho a decidir sobre lo que es de todo solo por unos cuantos, y eso es evidente, ¿no? Y esto pone de manifiesto que el acuerdo del 77, si está permitiendo que estas cosas pasen, ese acuerdo ya no es válido. Entonces, o se hace un acuerdo nuevo o fue bonito mientras duró, efectivamente. ¿Qué debería incluir ese nuevo acuerdo, esas nuevas reglas del juego, a su parecer? En principio, que cosas como estas no puedan ocurrir. O sea, como punto en el frontispicio del acuerdo, hay que decir que cosas como estas no pueden volver a ocurrir. Y en segundo lugar, que si queremos que el Partido de los Socialistas de Cataluña sea el PSOE en Cataluña, eso tiene que traducirse a la realidad. Y es que no puede producirse el hecho de que se ponga en duda una parte importante de lo que es el PSOE, que es la E de España, el único partido que ha sido capaz de gobernar en todas las comunidades autónomas, porque era precisamente un partido capaz de llegar a atraer suficiente número de ciudadanos en el conjunto del país, ¿no? Y por eso, si se tienen claras esas dos o tres cosas, se podrá avanzar. Si no se tienen claras esas dos o tres cosas, poco va a ser posible avanzar, y yo no descarto en absoluto la posibilidad de que en un momento dado el partido pudiera tener presencia en Cataluña con sus cuatro letras. Porque, dígame, usted ahora plantea esa marca PSOE en Cataluña. ¿Cree realmente que el señor Pere Navarro está pensando solo y exclusivamente en clave PSC, sin mirar más allá de las repercusiones que eso puede tener en el grupo? Yo en los últimos meses me he referido siempre a Pere Navarro como un hombre que a mí me ha sorprendido dentro del partido gratamente, ¿no? Me ha parecido una persona bastante decente, ¿no? Lo que ocurre es que ahora se han cometido dos hechos que a mí me parece que revisten una enorme gravedad. En primer lugar, el secretario general de mi partido, Alfredo, no se merece lo que le han hecho. O sea, un hombre que tiene un discurso tan integrador, tan generoso siempre respecto de lo que significa el PSD, no se merece que le hayan hecho lo que le han hecho. Y por tanto mi obligación también es ponerlo de manifiesto, ya que a buen seguro él no lo hará, ¿no? Y en segundo lugar, nosotros tenemos siempre la sensación, o se tiene la sensación, y probablemente ustedes la tengan también, de que el PSOE tiene una excesiva dependencia del PSC por todo lo que el PSC aporta electoralmente, ¿no? Eso es cierto. Pero también es cierto que el hecho de que el PSC aporte tanto electoralmente es a costa de que aporte poco el PSOE en algunas partes de España. Es decir, ese exceso de protagonismo que tiene, o de peso que tiene el voto socialista en Cataluña, lo tiene de menos en otras partes de España, probablemente porque a lo largo del tiempo hemos tomado decisiones que nos han llevado a que eso sea así, ¿no? Yo no tengo ningún temor, por lo tanto, quien tenga miedo, quien diga que por ejercicio de responsabilidad electoral debemos de pensar, yo no tendría ningún temor a que el PSOE existiera en Cataluña. Ahora bien, la historia de estos 35 años se merece a que intentemos llegar a un acuerdo con el PSD, que tiene que ser necesariamente en términos distintos de lo que ha sido hasta ahora. No tiene ninguna razón de ser que el PSC puede estar presente en las decisiones de la dirección del PSOE y el PSOE no pueda estar presente en las decisiones de la dirección del PSC, porque eso hoy no lo entiende nadie, ¿no? Y yo además puedo decir que yo no hablo en mi nombre, creo en estos momentos que hay muchos socialistas, muchos militantes y muchas militantes que piensan exactamente igual que yo y que creen que hemos llegado hasta un punto en el que no podemos continuar como estamos. Entonces, o se llega a un acuerdo
que ojalá así sea, o sencillamente iniciamos nuestro camino como PSOE, y yo creo que hemos pasado por muchas dificultades a lo largo de nuestra historia. No somos una organización de hace nada, somos una organización de 133 años de vida, que ha sido capaz de sobrevivir a muchos avatares y que puede convivir con el PSC y también perfectamente sin el PSC. O sea que entiendo que en cierta manera están llegando usted y eesos militantes a los que usted se refiere a un nivel de aguante y de paciencia que ya no aguanta ni una más. No, es que yo niego la mayor, es decir, yo no puedo aceptar que alguien defienda en mi nombre o en nuestro nombre que el derecho a decidir, aunque luego uno diga que lo que va a decidir es que no, pueda ser posible. Es decir, no puede una parte de España decidir sobre el resto de España, porque entonces se nos cae la E de nuestras siglas. Y la S es muy importante y la E también, porque ambas dos son parte de la historia de este partido, y si no se entiende eso, creo que es que no se ha entendido absolutamente nada. Y eso es difícilmente reconciliable, es decir, eso es lo que yo veo complicado de que podamos conciliar. No obstante, yo tengo plena confianza en el secretario general, y además creo que si alguna persona puede en este caso intentar resolver esta cuestión, y además soy de los que piensan, para mis adentros, que cuando Rubalcaba dio el paso de presentarse a la Secretaría General es porque era consciente de que la situación no iba a ser sencilla y que hacía falta alguien que fuera capaz de tener la suficiente experiencia como para poder hacer frente a todos estos avatares, pero lo tenemos que resolver, porque es que en la calle no nos entienden. Es decir, la gente que está pasando hambre no entiende que nosotros estemos enzarzados en un debate en torno al derecho a decidir, y eso lo tenemos que resolver, y si no resolvemos eso, pues nos alejaremos de la ciudadanía, de los ciudadanos, y eso no se trasladará en que seamos capaces de recoger gran parte del desencanto que las políticas del PP están produciendo en un gran número de ciudadanos en este país. ¿Y en este episodio entiende la posición de Carme Chacón? A mí me hubiera gustado que Carme hubiera votado con el resto del grupo, es decir, que hubiera votado que no, y por tanto, ese hubiera sido mi deseo, ¿no? No obstante, ya ha intentado separarse de lo que ha sido la decisión que tomó el PSC en un gesto que probablemente ni ha contentado al PSD ni ha contentado al PSOE, ¿no? Pero en cualquier caso sí es cierto, y hay que reconocerle, pues que se ha desmarcado de algo que probablemente en el PSD pues no habrá gustado. Yo eso quiero destacarlo. No obstante, a mí me hubiera agradado que hubiera dado el paso definitivo y hubiera votado claramente que no. Alguien que siempre ha defendido la unidad entre el socialismo catalán y el socialismo español, porque el socialismo no conoce de identidades, solo conoce de igualdad, ¿no? Y en cualquier caso esta no es una batalla entre autonomistas y jacobinos, como alguno quiere poner de manifiesto, ¿no? Esta es una batalla entre autonomistas y nacionalistas, y ese es el gran debate que hay de fondo. Avancemos en lo que fue el diseño constitucional del 78, vayamos, si es necesario, a federalizar la España de las autonomías, pero eso no tiene nada que ver con lo que en Cataluña se está planteando y que el PSOE debe de poner. Hay un dique de contención y bajo ningún concepto entrar en ningún tipo de veleidades, ¿no? Que nadie tenga la más mínima duda respecto de cuál es nuestra posición, y el PSC está propiciando el que alguien pueda tener alguna duda, ¿no? Yo siempre he dicho que yo perdí las elecciones en Extremadura y creo que no necesariamente por la crisis, ¿no? Tuvo mucho que ver también todo lo que se derivó del estatut y la posición que tuvimos en aquel momento, porque fue complicado de entender, ¿no? Y esto es lo que en el PSD tienen que ser conscientes, es decir, esto no es algo en el que unos le hayan dado a otros, esto es en el que todos hemos dado a todos y todos hemos hecho un esfuerzo enorme para conseguir el que cada pieza encajara en su sitio, y haya sido posible en estos 35 años la convivencia, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora yo creo que es una ruptura clara de lo que ha sido esta tradición en las relaciones entre el PSOE y el PSC, y esto tiene que tener consecuencias. Y la consecuencia que tiene que tener es revisar el acuerdo y, si no es posible, pues que el PSOE empiece un camino en Cataluña con sus 4 letras, que creo que son un orgullo para todos nosotros, y que han propiciado además y han posibilitado el que sea el único partido en España que tiene la E de España en su sigla. Yo creo que eso es algo también que hay que destacar, ¿no? Señor Fernández Vares, ha entendido perfectamente lo que usted quería decir. Antes de despedirle y agradecerle que haya desayunado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Española, quería preguntarle por un asunto relacionado con la política, no precisamente con el Partido Socialista, y son esas declaraciones del señor Toni Cantó. Está en la Comisión de Igualdad,
No sé qué le ha parecido a usted las declaraciones, las disculpas que pidió después y todo lo que hemos ido conociendo estos últimos días. Ya sabe usted que más de 40 asociaciones de mujeres van a entregar hoy a mediodía una petición en el Congreso, en este caso exigiendo su dimisión. Yo creo que el señor Cantó será consciente de que ese día no lo recordará como uno de los días más felices de su vida, ¿no? Yo creo que fue introducirse por un discurso profundamente machista, ¿no? Que no tiene sentido. Ahora bien, ha pedido disculpas, si son suficientes o no, sus electores serán los que tengan que pedirle responsabilidades o cuentas, ¿no? A mí me parece que el hecho de reconocer la equivocación ya es un gesto por su parte, ¿no? Y no creo que haya que tampoco hacer leña del árbol caído. Muchas veces es mejor la pedagogía que surge a partir del momento en el que se reconoce que las palabras o las afirmaciones que hizo estaban absolutamente fuera de lugar, ¿no? Pues agradecemos a Guillermo Fernández Vara que nos haya acompañado aquí en directo en los desayunos, sus explicaciones. Muchísimas gracias, señor Fernández Vara. Muchas gracias a ustedes. Respecto de un tema en el que el PSOE está absolutamente en contra, es decir, nosotros no tenemos ninguna duda de que no se puede tener derecho a decidir sobre lo que es de todo solo por unos cuantos, y eso es evidente, ¿no? Y esto pone de manifiesto que el acuerdo del 77, si está permitiendo que estas cosas pasen, ese acuerdo ya no es válido. El día que el secretario general del PSOE va a participar en una importante conferencia en Madrid, se abre el melón sobre el posicionamiento del grupo parlamentario respecto al derecho a decidir, que es donde yo creo que está la mayor gravedad de lo que está ocurriendo. Es decir, se está sometiendo al PSOE a una tensión, pero automáticos, insoportables, algunos rebuscando entre los contenedores. Y yo creo que es que lo que está pasando es un alejamiento absoluto entre la España oficial y la España real, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ahora nosotros nos enzarzamos en una polémica que realmente yo le otorgo una enorme importancia. De lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos 15 días, realmente es grave, aprovechando el día que el secretario general del PSOE en el debate del Estado de la Nación va a intervenir, se introduce por parte del PSC una propuesta en torno a la jefatura del Estado, sin que el PSOE supiera nada. El pasado martes, cuando se produjo la conferencia del secretario general de mi partido, de Alfredo Pérez Rubalcaba, en un hotel de Madrid, yo iba por la Castellana paseando hacia el hotel y vi una realidad de la que luego dentro nadie preguntó por ella, ¿no? Que era mucha gente durmiendo en los cajeros.